Rosa 738 Multimedias presenta Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. En esta serie de 10 breves episodios, viajarás al corazón del siglo XVI para descubrir los momentos que transformaron a un joven monje en el protagonista de la Reforma Protestante. Desde sus dudas y luchas internas, pasando por su desencanto en Roma, hasta el histórico 31 de octubre de 1517, cuando clavó las 95 tesis en Wittenberg. Cada capítulo te sumergirá en una narración épica, con voces en contraste, música y efectos que harán vibrar la historia. Una serie intrigante, inspiradora y desafiante. Escúchala ahora y siente la chispa que sigue encendiendo al mundo. Episodio 9. El desafío a las indulgencias. Camino a las 95 tesis. (1517). En Alemania, un monje llamado Johann Tetzel recorre pueblos y ciudades. Con gran elocuencia, vende indulgencias prometiendo el perdón de los pecados y la liberación de las almas del purgatorio. Pero en Wittenberg, Martín Lutero escucha con indignación. Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Estas palabras, repetidas en plazas y mercados, convencen a multitudes desesperadas por salvar a sus seres queridos. Pero para Lutero son un insulto a la gracia de Dios. La salvación no se compra. ¿Cómo pueden engañar al pueblo con mentiras tan graves? Lutero, ¿osas desafiar el poder de la Iglesia? Las indulgencias han sido aprobadas por Roma. De regreso en su estudio, Lutero ora, reflexiona y escribe. Su corazón arde con indignación santa y compasión por el pueblo engañado. Si el Papa tiene poder sobre el purgatorio, ¿por qué no libera a todos por amor? ¿Por qué esperar el sonido de una moneda? La verdadera justicia viene solo por fe. Lutero, tus palabras son peligrosas. La tradición no se cuestiona. El pueblo comienza a discutir lo que escucha de Lutero. Algunos agradecen su valentía, otros lo consideran un rebelde. Lutero tiene razón. Dios no vende su gracia. ¡Cuidado! Roma no tolerará estas ideas. Lutero arriesga su vida. Prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. La verdad debe ser proclamada, aunque cueste todo. Lutero comienza a redactar sus 95 tesis. No busca dividir a la Iglesia, sino llamar al debate académico y corregir abusos. Sin embargo, lo que está escribiendo se convertirá en un terremoto espiritual y cultural. Señor, guía mi mano. No busco gloria personal, solo la pureza de tu evangelio. Martín, lo que haces te pondrá en conflicto con Roma, y Roma nunca perdona a los que la desafían. Las 95 tesis están casi listas. Lutero no lo sabe aún, pero su desafío a las indulgencias encenderá una llama que cambiará para siempre la historia del cristianismo y del mundo.
El 31 de octubre de 1517 se acerca. Gracias por acompañarnos en este podcast y su viaje por la vida de Martín Lutero. Su historia nos recuerda que la verdad de Dios no se compra ni se silencia, se proclama con valentía. Esta es la chispa que encendió la Reforma y que hoy puede encender tu vida también. Esto fue Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. Nos encontramos en el próximo episodio. Fue una producción de Rosas 7, 38 Multimedias. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un momento, súper importante de la historia. Un antes y un después, ¿no? Totalmente. Nos vamos a Alemania por allá del año 1517. Queremos explorar juntos qué pasaba, qué sentía, qué pensaba Martín Lutero. ¿Ese monje que se atrevió? Exacto, que se atrevió a cuestionar algo muy, muy fuerte de la iglesia de ese tiempo. Y bueno, encendió una chispa que cambió todo. Una chispa que incendió Europa casi. Sí. Vamos a ver esos momentos, esas ideas que lo llevaron a ese punto, basándonos en el material que hemos estado revisando. Perfecto. Y parece que todo empieza a tomar forma, o al menos a calentarse, con un personaje muy peculiar, Johann Tetzel. Ah, Tetzel, el predicador de las indulgencias. Ese mismo. Imaginemos a este hombre recorriendo pueblos, ciudades. Tenía una labia, dicen. Sí, era muy persuasivo. Y su mensaje era clarísimo. La venta de indulgencias. Y hay una frase suya que quedó para la historia casi como un eslogan terrible, ¿no?
Uf, sí. Muy gráfica y, bueno, hay que decirlo, súper efectiva para lo que buscaba. Tan pronto como la moneda suena en el cofre, Qué fuerte escucharlo así. el alma salta del purgatorio. Directo al grano. Y funcionaba, al parecer. Las crónicas que tenemos hablan de multitudes, gente que se acercaba queriendo comprar esos papeles. Claro, porque creían firmemente que con eso podían, sacar a sus seres queridos del purgatorio o incluso asegurarse su propio perdón. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía que esa idea pegara tanto en la gente de esa época? A ver, para entenderlo hay que ponerse un poco en la cabeza de alguien del siglo XVI. El purgatorio no era una idea vaga, ¿eh? No, era un lugar real para ellos. Exacto, un lugar muy real en su mapa mental, digamos. Una etapa de purificación, sí o sí, después de morir, antes de poder llegar al cielo. Y claro, la posibilidad de acortar eso. Justo. La posibilidad de aliviar el sufrimiento de tu papá, de tu abuela que había fallecido, o de facilitar tu propio camino a Dios, pagando dinero, pues era algo súper atractivo. Tenía lógica en su mundo. Claro, en un mundo donde la fe era todo, pero también el miedo al castigo de Dios era muy fuerte. Esto les daba como una seguridad que podían tocar, ¿sabes? Algo tangible. Eso es. Técnicamente, las indulgencias eran para reducir el castigo temporal por pecados que ya estaban perdonados, algo que la Iglesia podía dar. Pero claro, en manos de predicadores como Tetzel, Se simplificó todo. se simplificó hasta parecer casi una compra directa del cielo, compraventa de salvación. Y es justo ahí donde entra Lutero. Cuando le llegan las noticias de Tetzel, de sus métodos, su reacción es visceral, ¿no? De indignación total. Para él no era solo un abuso de poder o un negocio, Era algo más profundo. mucho más. Lo veía como un engaño a la gente sencilla, a la gente de fe. Y teológicamente, era una ofensa directa a la idea de la gracia de Dios. A ese regalo gratuito que, según él, se recibe solo por fe. Exacto. Se dice que llegó a exclamar algo así como, la salvación no se compra. ¿Cómo pueden engañar así a la gente con mentiras tan graves? Sentía que se estaban aprovechando. Se aprovechaban de la esperanza y del miedo de la gente, sí. Pero esta visión de Lutero no era la única, ¿verdad? Había otra perspectiva. No, claro que no. Y es importante verlo. El material que tenemos también nos muestra la otra cara, la visión más oficial, digamos. La defensa de la práctica. Sí. Le recordaban a Lutero, oye Martín, esto de las indulgencias no es un invento de Tetzel, ¿eh? Esto viene de arriba. Esto tiene la aprobación de Roma del mismísimo Papa. Entonces, claro, el mensaje era, si cuestionas las indulgencias... Estás cuestionando a la iglesia misma, su autoridad. Exactamente. La pregunta que le lanzaban era peligrosa. ¿Te atreves tú, un simple monje, a ir contra la autoridad del Papa y de toda la iglesia? Era un desafío directo al sistema, a la estructura. ¡Wow! Totalmente. Era poner en jaque siglos de tradición y poder espiritual. Y lo interesante es cómo reacciona Lutero a esto. No se va a la plaza a armar lío inmediatamente. No, al contrario. Se retira, vuelve a su estudio, a su celda, Al silencio, a la oración. al estudio profundo de la Biblia y a escribir. Se describe ese momento de forma muy sensorial casi. El sonido de la pluma en el pergamino, la luz de la vela. Buscando respuestas en otro lado. Sí, y lo que lo mueve no es solo el enojo, es una mezcla de lo que llaman indignación santa, pero también una compasión muy real por la gente que él ve engañada. Quiere entenderlo desde la fe, desde la teología. Y es ahí, en esa reflexión personal, en ese diálogo con las Escrituras, donde se gesta el núcleo de su desacuerdo. ¿Qué encuentra ahí? Al estudiar sobre todo las cartas de Pablo, Lutero se convence más y más de algo clave. La justificación. O sea, cómo Dios te declara justo. ¿Cómo te salvas, digamos? Exactamente. Y para Lutero, eso no se logra por hacer buenas obras, y mucho menos comprando un papelito, sino únicamente por la fe, la famosa sola fide. Solo por fe en Cristo. Eso es. Y su lógica, según leemos, era bastante directa, casi de sentido común desde su punto de vista. Decía algo como, si el Papa de verdad tiene poder sobre las almas en el purgatorio, ¿por qué, por puro amor cristiano, no las libera todas ya, gratis? Claro. ¿Por qué esperar a que suene la moneda en el cofre? Exacto, porque esa condición, la verdadera justicia de Dios, la salvación, se recibe solo por fe.
Es una lógica potente, ¿no? Muy potente. Y se va a convertir en un pilar de la Reforma. Chocaba de frente con la idea de acumular méritos o de comprar el favor de Dios. Pero imagino que esto no cayó muy bien en todos lados. Para nada. Generó una resistencia enorme. Tenemos esa voz conservadora, la del teólogo tradicional, que le advierte con dureza. Cuidado, Lutero. Sí, algo como, Lutero, lo que estás diciendo es peligroso. La tradición de la Iglesia no se toca sino más. Había mucho miedo de desestabilizar todo. Miedo al caos, quizá. Claro, para muchos dentro de la Iglesia, aunque quizás veían que había abusos, cuestionar prácticas tan antiguas era abrir una caja de Pandora. Ponía en riesgo la unidad y la autoridad que ellos creían esenciales. Y aunque estas ideas de Lutero empiezan en su estudio, no se quedan ahí, ¿no? Empiezan a salir. No, para nada. Empiezan a circular. Se cuenta que la gente común, en la calle, en las tabernas, empieza a hablar del tema. Se arma el debate popular. Sí, y la gente empieza a tomar partido. Se ve una división clara. Por un lado, estaban los que decían: Este monje tiene razón. Tiene razón. La gracia de Dios no se puede vender. Sentían que Lutero ponía en palabras algo que ellos ya sentían, una incomodidad que andaba por ahí. Pero también estaba el otro lado, el del miedo. Claro, la precaución. Otros que advertían, ¡ojo! ¡Cuidado con esto! Roma no se va a quedar quieta. Este Lutero se está jugando el pellejo. Eran muy conscientes del poder inmenso que tenía la Iglesia. Y sabían lo que les había pasado a otros antes, ¿no? Exacto. Sabían que desafiar a Roma no era un juego. Y ese riesgo era real, ¿verdad? No era solo un debate de ideas. Para nada. Cero académico en ese sentido. En esa época, si te salías mucho del camino en temas de religión, podía terminar muy mal. Muy mal. Te podían excomulgar, que era como quedar fuera de todo, de la Iglesia y de la sociedad. Podían exiliarte, o peor. La acusación de herejía. Exacto. Y la herejía podía terminar en la hoguera. Enfrentarse a la máquina de la Iglesia romana, que además tenía el apoyo de muchos príncipes, era jugársela muchísimo. Ponía en peligro su carrera, su seguridad, su vida misma. Todo. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué lo impulsaba con tanta fuerza para asumir ese riesgo? Y aquí es donde entra su determinación, ¿no? Que parece venir de su conciencia, de su fe profunda. Hay una frase que le atribuyen que lo resume bien. Sí, una frase muy fuerte. Prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow! La verdad tiene que decirse, aunque cueste todo. Esto te habla de una convicción casi absoluta. Sentía que respondía a algo más grande que las estructuras humanas, incluso las de la Iglesia. Parece que llegó a un punto en que callarse ya no era una opción para él. Moralmente imposible. Exacto. Una obligación de conciencia que era más fuerte que el miedo. Y con todo esto encima, la indignación, la compasión, el estudio, la convicción, el riesgo, es que Lutero se sienta a escribir las famosas 95 tesis. Así es. Y es clave entender, y esto se recalca en el material, cuál era su intención inicial. No quería romper la Iglesia desde el principio. No parece. No es que se levantó un día y dijo, voy a dividir la cristiandad. Su idea era más bien académica al principio. Iniciar un debate. Exacto, una disputatio, como se llamaba en la universidad. Un debate formal sobre si las indulgencias eran teológicamente válidas y sobre los abusos clarísimos que había en su venta. Buscaba una reforma dentro de la Iglesia, corregir un error. Pero lo que escribió tenía dinamita dentro. Totalmente. Las ideas eran tan fundamentales, tocaban tan directamente la relación de cada persona con Dios, la autoridad del Papa, la salvación misma, que el debate que él quería empezar se le fue de las manos. Sin buscarlo directamente, estaba escribiendo el documento que prendería la mecha de la reforma. Exacto. La imagen es esa. Lutero escribiendo súper concentrado, con intensidad, las hojas acumulándose. Incluso se menciona una oración que pudo haber hecho en ese momento. ¿Cuál? Señor, guía mi mano. No busco mi propia gloria, solo la pureza de tu evangelio. Eso refuerza la idea de que al menos para él su motor era defender lo que creía que era la verdad de la Biblia. Y aquí se ve una de esas ironías de la historia, ¿no? ¿En qué sentido? Lutero prepara un documento para un debate universitario, siguiendo las reglas, queriendo arreglar algo. Pero el contenido es tan potente, toca fibras tan sensibles, que el resultado es una fractura histórica gigantesca.
Y seguro hubo gente que se lo advirtió. Claro. No faltaron las advertencias de los que veían venir el choque. Se recoge esa voz casi profética que le dice: Martín, cuidado con lo que haces. Lo que estás haciendo te va a enfrentar directamente con Roma, y Roma no suele perdonar a los que la desafían así. Sabían que meterse con las indulgencias era meterse con el bolsillo y el poder de Roma. Y eso raramente quedaba sin respuesta. Era obvio para muchos que esto no iba a ser solo un debate entre teólogos. Y así, con esa tensión, nos acercamos al momento clave, ¿no? El que prepara todo para la explosión. Las 95 tesis ya están casi listas. Prácticamente terminadas, y se acerca una fecha muy señalada, el 31 de octubre de 1517, la víspera del Día de Todos los Santos. Una fecha importante en el calendario litúrgico. Y según la tradición, ese día Lutero va y clava sus tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, que funcionaba como el pizarrón de anuncios de la universidad, ¿no? Algo así, sí. Era el lugar para publicar avisos académicos, convocatorias a debates. Y con ese acto se cierra este capítulo de preparación. Ese desafío a las indulgencias está a punto de encender una llama que va a recorrer Europa y va a cambiar la historia. Casi se oyen los martillazos en la puerta. Y las campanas, quizás anunciando un tiempo nuevo. Es un momento de una trascendencia brutal. Porque no era solo por el dinero, ¿verdad? No, aunque el dinero estaba ahí, claro. Pero lo que estaba en juego era mucho más profundo. Era la esencia misma de la fe para millones. Preguntas gigantes. ¿Cómo me salvo? ¿Quién manda aquí en temas de fe? ¿El Papa y la tradición? ¿O la Biblia y mi conciencia? ¿Necesito siempre a la Iglesia como intermediaria para llegar a Dios? Todo eso estaba en el aire. Todo eso. Un acto de conciencia de un monje, basado en su estudio y en lo que veía en la gente, estaba a punto de desatar una cascada de consecuencias religiosas, políticas, culturales, que cambiaron el mundo. Y esto nos deja pensando, ¿no? Una pregunta que queda flotando después de todo esto. A ver, la historia de Lutero justo en este instante nos plantea algo muy fuerte. ¿Qué pasa cuando la convicción profunda de alguien, una convicción que nace del estudio, de la conciencia, choca de frente con el poder establecido, con una institución enorme, poderosa? Una pregunta muy actual, además. Totalmente. ¿Cuáles pueden ser los efectos? Los que uno busca, pero también los inesperados, de defender lo que uno cree que es verdad frente a ese poder. Incluso cuando tu idea original, como parece con Lutero, era arreglar algo, reformar, no necesariamente romper todo. Es una tensión que se repite una y otra vez en la historia, ¿no? La conciencia individual frente al sistema. Exacto. Una tensión que sin duda nos da mucho para reflexionar hoy en día. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero,
la chispa que encendió la historia. Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos vamos a Alemania, año 1517. Es un momento donde la venta de indulgencias, estos documentos que, prometían reducir el tiempo en el purgatorio a cambio de dinero, era una práctica, digamos, muy extendida, muy visible. Había figuras como Johann Tetzel que la promovían activamente, con frases bastante impactantes, ¿no? Como esa famosa: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Pero claro, en Wittenberg, un monje agustino, profesor de teología, Martín Lutero, pues observa todo esto con una indignación que iba creciendo. Una indignación que lo lleva a actuar, ¿no? A clavar, según dice la tradición, sus famosas 95 tesis. Y con eso da inicio a un proceso que, todos sabemos, transformó radicalmente Europa en lo religioso y en lo político. Así que el centro de nuestra conversación hoy, partiendo de este contexto, es una pregunta clave, creo yo. La reacción de Lutero frente a esta venta de indulgencias fue principalmente una defensa teológica necesaria, un acto compasivo ante un abuso flagrante que explotaba la fe de la gente, o representó, quizás sin medir bien las consecuencias, un desafío imprudente a la autoridad de la Iglesia, una autoridad establecida, poniendo en riesgo la unidad y el orden. Desde mi perspectiva, yo voy a sostener que la postura de Lutero fue, sobre todo, una respuesta valiente y teológicamente necesaria, motivada por la compasión y por buscar la verdad del Evangelio. Y yo, por mi lado, voy a argumentar que, sí, pudieron existir excesos, claro, en cómo se vendían esas indulgencias, pero el cuestionamiento de Lutero fue mucho más allá. No era solo corregir abusos, sino que atacó pilares doctrinales y de autoridad que eran, fundamentales para la Iglesia y la sociedad de su tiempo. Empiezo yo entonces. Para mí lo que estaba pasando con las indulgencias, con Tetzel como ejemplo claro, pero no el único, era una tergiversación muy grave, muy peligrosa del mensaje cristiano central. Se estaba literalmente comerciando con la gracia de Dios. Se vendía la idea de que el perdón, la salvación, se podían conseguir con dinero. Y esto no era solo, un error teológico, era una explotación de la angustia espiritual de la gente, de esas multitudes desesperadas, como dice el material, que buscaban con fe sincera un alivio para ellos o para sus familiares muertos. La indignación de Lutero cuando dice cosas como «la salvación no se compra», ¿cómo pueden engañar al pueblo con mentiras tan graves? Pues me parece totalmente lógica y necesaria. Su argumento se basaba firmemente en lo que después sería el corazón de su teología, la justificación por la fe, o sea, la idea de que la salvación es un regalo gratuito de Dios que se recibe solo por la fe en Cristo. No es algo que se pueda ganar o merecer o comprar con obras o con dinero. Su pregunta al Papa es que era demoledora por lo simple. Si tenía tanto poder, ¿por qué no libera el Papa a todos por amor, en lugar de por una colecta? ¿No? Por eso creo que su acción no nace de ser rebelde, sino de una preocupación pastoral profunda y de querer restaurar la pureza del Evangelio, como él lo entendía. Entiendo la fuerza de ese argumento, ¿no? Centrado en la doctrina, en la compasión. Sin embargo, creo que hay que situar las indulgencias en su contexto histórico y también eclesial. No eran un invento de vendedores como Tetzel, vamos. Él quizá llevó la práctica a extremos, casi caricaturescos, pero las indulgencias tenían una historia dentro de la Iglesia. Tenían una base teológica, relacionada con el tesoro de los méritos de Cristo, de los santos, y contaban con la aprobación explícita del Papa. Se consideraban, en ese marco de la época, un instrumento legítimo. Podían ser una forma de fomentar la piedad, de financiar obras importantes como la Basílica de San Pedro, que era el motivo de la indulgencia que predicaba Tetzel, o incluso de expresar el poder de la Iglesia para administrar la gracia. La interpelación a Lutero es directa y refleja esta visión. Lutero, ¿osas desafiar el poder de la Iglesia? Las indulgencias han sido aprobadas por Roma.
Aquí el problema no es solo si Tetzel usaba un lenguaje exagerado, sino si un simple monje tenía la autoridad para cuestionar públicamente una práctica que estaba sancionada por la máxima autoridad de la cristiandad. Las advertencias que recibe Lutero, tipo, Lutero, tus palabras son peligrosas, la tradición no se cuestiona, no son solo amenazas, son la expresión de una preocupación real por la estabilidad. Desafiar a Roma tan abiertamente, incluso si la intención inicial era corregir abusos, era inherentemente desestabilizador. Ponía en peligro no solo la autoridad de la Iglesia, sino la unidad de la fe y el orden social, que dependía muchísimo de ella. Permíteme ahí disentir en un punto que me parece clave. Sí, reconozco que tenían aval papal las indulgencias, pero la forma específica en que se estaban predicando masivamente, sobre todo por Tetzel y otros comisionados, eso no era un simple exceso o un problema de lenguaje. Era una campaña organizada que, en la práctica, comunicaba un mensaje, pues radicalmente distinto al de la doctrina oficial sobre el arrepentimiento, sobre la gracia. A ver, cuando le dices a la gente común, a esas multitudes desesperadas, que el simple acto de poner una moneda en el cofre libera un alma del purgatorio, estás reemplazando la necesidad del arrepentimiento interior, de la confesión, de la fe genuina, por una transacción puramente externa y monetaria. Lutero no reaccionaba contra un matiz teológico complejo, sino contra lo que él veía como un engaño masivo que ponía en peligro la salvación real de las personas. El abuso no era algo secundario, sino que había corrompido la práctica de raíz, al menos tal como le llegaba a la gente, la promesa que se vendía. Contradecía de frente la enseñanza sobre la gracia gratuita de Dios. Por eso, su crítica no podía quedarse en pedir moderación. Tenía que ir a la raíz teológica del asunto. Justificación burda, digamos, pero insisto en la perspectiva institucional. Para la jerarquía de la Iglesia, el problema fundamental no era tanto la retórica exagerada de un predicador, aunque, pudiera ser motivo de preocupación, sino el acto mismo de un individuo desafiando públicamente la autoridad que había aprobado esa práctica. La pregunta, ¿osas desafiar el poder de la Iglesia?, es central aquí. Desde la visión de Roma, permitir que cada teólogo, cada monje, cuestione abiertamente las decisiones del Papa, basándose en su interpretación personal de la Escritura o la doctrina, eso abría una puerta muy peligrosa. ¿Dónde pararía eso? ¿Quién tendría la autoridad final para decidir qué es correcto y qué no? La Iglesia se veía a sí misma como guardiana de una tradición, de una autoridad que venía de Dios. Tolerar un desafío tan frontal, independientemente de las buenas intenciones o de si algunas críticas eran válidas, era arriesgarse a perder el control doctrinal, el control disciplinario, y eso podía llevar al caos, a la división. La autoridad, en este contexto, no es solo poder, es también un principio de orden, de cohesión para la fe. Y eso justamente nos lleva al segundo punto crucial: la intención de Lutero frente a las consecuencias de sus actos. El material que tenemos sugiere que su intención inicial no era provocar un cisma. Se nos dice, no busca dividir a la Iglesia, sino llamar al debate académico y corregir abusos. Sus 95 tesis estaban escritas en latín. Iban dirigidas a teólogos, invitando a una disputa académica, no sobre la eficacia y la naturaleza de las indulgencias. Su propia oración: Señor, guía mi mano, no busco gloria personal, solo la pureza de tu evangelio, pues refuerza esta idea de una motivación interna, centrada en la reforma, en la verdad teológica. Es bastante plausible pensar que él no anticipó, o al menos no deseó, la magnitud de la fractura que se iba a producir. Su foco estaba en clarificar la doctrina y proteger a la gente de lo que él veía como un error dañino. No deberíamos juzgar su acción inicial por esa intención declarada de debate y purificación, más que por las consecuencias que vinieron después y que, en parte se le escaparon de las manos. Acepto que la intención inicial pudo ser esa, sí, un debate académico. Pero aquí es donde la realidad histórica se impone sobre la intención personal. Hay un factor que lo cambió todo: la imprenta.
Las 95 tesis, aunque estaban en latín, se tradujeron rapidísimo al alemán y se difundieron masivamente. Lo que pudo empezar como un debate entre eruditos se convirtió en un fenómeno público en cuestión de semanas. Y una vez que esas ideas, que eran incendiarias en ese contexto, seamos claros, circularon libremente, pues ya no había marcha atrás. Socavaron la confianza de la gente en la autoridad del Papa y en las prácticas tradicionales de forma inevitable. La preocupación que expresaban algunos ciudadanos, eso de «cuidado, Roma no tolerará estas ideas», demuestra que la gente común percibía el potencial explosivo de lo que estaba pasando, mucho más allá de un aula universitaria. Y la advertencia final: Martín, lo que haces te pondrá en conflicto con Roma. Y Roma nunca perdona, eso no es solo dramatismo, Es un reconocimiento lúcido de la dinámica de poder. Quizá Lutero no deseó el cisma, pero la naturaleza de su crítica, sumada a la tecnología de difusión que había, hacía que la confrontación y la división fueran consecuencias casi inherentes al acto mismo de desafiar tan públicamente a una institución tan poderosa en un tema tan sensible. La intención puede ser relevante, claro, pero las consecuencias previsibles también lo son. Pero esa confrontación, aunque peligrosa, nos lleva al tercer eje del debate: la tensión entre la conciencia individual, guiada por la Escritura, y la obediencia al orden institucional. Lutero llega a un punto de no retorno, donde siente que su fidelidad a Dios, tal como la entiende leyendo la Biblia, le exige hablar. Sus palabras son muy fuertes. Prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. La verdad debe ser proclamada aunque cueste todo. Para él, la conciencia formada por la palabra de Dios se convierte en la autoridad última, por encima de decretos papales o tradiciones de la Iglesia que, según él, contradecían esa palabra. Esto representa una afirmación, radical, ¿no?, de la primacía de la conciencia individual en asuntos de fe. Una postura que requería una valentía personal enorme frente al poder establecido. ¿No es este un principio fundamental? El de seguir la propia conciencia iluminada por lo que uno considera la verdad divina, incluso frente a la autoridad humana. Entiendo el atractivo de esa postura, claro, basada en la conciencia, en la valentía individual. Sin embargo, desde la perspectiva de una institución milenaria como la Iglesia Católica, basada en la sucesión apostólica, en la autoridad del magisterio, en la tradición interpretativa, esa apelación a la conciencia individual como juez supremo es profundamente problemática. La advertencia, la tradición no se cuestiona, no es simplemente un rechazo a lo nuevo, es la afirmación de que la fe no es un descubrimiento individual, sino un depósito que se recibe y se transmite en comunidad, interpretado bajo la guía del Espíritu Santo a través de la estructura jerárquica de la Iglesia. Si cada persona pudiera reinterpretar la doctrina fundamental basándose en su lectura personal y su conciencia, ¿qué evitaría la fragmentación infinita del cristianismo? ¿Cómo se mantendría la unidad doctrinal, la coherencia de la fe a lo largo del tiempo y el espacio? La autoridad y la tradición no se ven como opresoras de la conciencia, sino como sus guías necesarias, como garantes de la correcta interpretación de la revelación. El riesgo que veía la Iglesia era precisamente el que se materializó, que el énfasis absoluto en la conciencia individual, desvinculada de la autoridad comunitaria, llevara inevitablemente a la división, al conflicto y, desde su punto de vista, al error doctrinal. Es el dilema clásico entre la libertad individual y el orden colectivo, ¿no? Pero la evidencia sugiere que Lutero no estaba solo en cómo se sentía. El cuarto punto a considerar es la reacción popular. Cuando escuchamos voces del pueblo diciendo, Lutero tiene razón, Dios no vende su gracia, pues constatamos que sus críticas no eran solo especulaciones de un teólogo aislado. Resonaban con una parte importante de la población. Esta resonancia se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Quizás conectaba con una espiritualidad más profunda que se sentía traicionada por la comercialización de lo sagrado, o tal vez con un resentimiento que ya existía hacia las cargas financieras que imponía la Iglesia, o simplemente con una percepción de injusticia. Sea cual sea la mezcla exacta de motivos, este apoyo popular indica que Lutero estaba articulando algo que muchos sentían, pero no podían o no se atrevían a decir. ¿No es esta respuesta una señal de que su crítica tocaba una necesidad real y apuntaba a un problema genuino en la relación entre la institución y los fieles? Es cierto que hubo apoyo popular, pero es crucial no idealizarlo
ni presentarlo como unánime, ¿eh? El mismo material nos muestra la otra cara de la moneda. Otros lo consideran un rebelde. Y la preocupación era palpable. Cuidado, Roma no tolerará estas ideas. Lutero arriesga su vida. Esta división en la propia base popular es en sí misma una prueba del carácter disruptivo y polarizador de las ideas de Lutero. Generaron tanto entusiasmo como temor, provocaron división en las comunidades, enfrentando a vecinos, a familias. El apoyo popular, por tanto, puede verse no solo como una validación de la crítica de Lutero, sino también como el inicio de una fractura social profunda y peligrosa. Demuestra que desafiar la autoridad establecida, incluso cuando esa autoridad tiene problemas evidentes, tiene consecuencias sociales complejas y a menudo dolorosas. La reacción popular no fue un simple coro de aprobación, fue el sonido de una sociedad que comenzaba a dividirse, con toda la incertidumbre y el potencial de conflicto que eso implicaba. Bueno, para concluir mi postura, considero que la intervención de Martín Lutero respecto a las indulgencias fue, en esencia, una defensa necesaria y valiente de principios teológicos centrales del cristianismo, frente a una práctica que había degenerado en una clara distorsión del mensaje de salvación por gracia mediante la fe y en una explotación de la piedad popular. Lutero actuó movido por una profunda convicción teológica y una genuina preocupación pastoral. Su intención era purificar, llamar al debate y reafirmar la primacía del Evangelio, aunque eso implicara, pues sí, enfrentarse a la autoridad establecida. Por mi parte, concluyo reiterando que aunque la crítica de Lutero a los excesos en la venta de indulgencias pudiera tener fundamento, claro, la naturaleza radical de su desafío y su cuestionamiento directo a la autoridad papal y la tradición eclesiástica representaron una amenaza fundamental para la unidad de la Iglesia y la estabilidad social. Al llevar su disputa al ámbito público y apelar a la conciencia individual por encima de la estructura institucional, pues, desató fuerzas de división y conflicto cuyas consecuencias, como la Reforma Protestante y las guerras de religión, fueron vastas, transformadoras y, en muchos aspectos, trágicas, yendo mucho más allá de cualquier intención reformista inicial que pudiera haber tenido. Nuestra conversación creo que ilustra claramente esa tensión, que siempre existe, ¿no?, entre la fidelidad a lo que se percibe como la verdad doctrinal o el núcleo de un mensaje y la necesidad de mantener la cohesión y la integridad de la institución que lo transmite. Un equilibrio siempre difícil de alcanzar. Exactamente. Y también la tensión entre la autoridad de la conciencia individual y el peso de la tradición, de la estructura colectiva. Lo que ocurrió en Wittenberg en 1517 con Lutero y las indulgencias fue sin duda un punto de inflexión, un momento en que estas tensiones acumuladas pues estallaron, actuando como catalizador de cambios históricos que reconfiguraron profundamente Europa. Este episodio nos recuerda cómo un debate que comienza en el ámbito teológico sobre la naturaleza de la gracia y el perdón puede tener ondas expansivas inmensas, afectando la política, la sociedad, la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. Y ciertamente lo que hemos podido explorar hoy es solo una aproximación a la complejidad de ese momento crucial. El material fuente sugiere muchas más capas y matices sobre las motivaciones, los argumentos enfrentados y las imprevisibles consecuencias de este desafío que marcó, pues, el inicio de una nueva era.
Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. ¿Cómo es que una sola idea, nacida en un pequeño pueblo de Alemania en el siglo XVI, llegó a desafiar a todo un imperio? Bueno, esa es la historia que vamos a desentrañar hoy. Para empezar, viajemos en el tiempo. Estamos en el año 1517 en Alemania. Y el ambiente, se siente tenso. En las plazas y en los mercados corre un murmullo constante sobre una práctica de la iglesia que causa fervor en muchos, pero en otros, una indignación que no para de crecer. Y en medio de todo, se escuchaba esta frase. Era como un eslogan publicitario de la época. El autor era Johann Tetzel, un predicador que iba de ciudad en ciudad con esta promesa tan poderosa como controversial. Estaba literalmente vendiendo la esperanza de la salvación. Ok, pero ¿qué era exactamente lo que se vendía? ¿Y por qué se convirtió esto en la gota que derramó el vaso? El producto eran las famosas indulgencias. A ver, para que quede claro, era básicamente un certificado, un papelito que vendía la iglesia. Y la promesa era increíble. Con ese documento, se suponía que podías acortar el castigo por los pecados en el purgatorio. O sea, era como comprarle un pase rápido a un alma para llegar antes al cielo. Pensemos en el impacto emocional de esto. Para la gente común, era una oportunidad real, tangible, de ayudar a sus familiares que ya habían fallecido. Era, en el fondo, una forma de comprar un poco de paz mental. Pero claro, no todos veían esto con buenos ojos. En la ciudad de Wittenberg había un monje y profesor llamado Martín Lutero, y él escuchaba estas promesas no con esperanza, sino con una indignación que le hervía por dentro. Para Lutero, esto era simple y llanamente un insulto a la gracia de Dios. Su convicción era de hierro. La salvación es un regalo divino, no es una mercancía que se pueda comprar y vender en un mercado. Pero ojo, que cuestionar esto no era cualquier cosa. Al hacerlo, Lutero no solo se enfrentaba a un predicador, le estaba apuntando directamente a la autoridad máxima de la Iglesia y del Papa en Roma, que eran quienes habían aprobado esta práctica. Y aquí llegamos al corazón de todo el conflicto. Un choque fundamental entre la fe y el dinero. Miren qué claro se ve aquí el contraste. Son dos visiones del mundo totalmente opuestas. Por un lado, la salvación como una transacción comercial, y por el otro, la salvación como un acto de fe pura, algo que no tiene precio. Imaginen a Lutero en su estudio dándole vueltas a esta idea, y se hacía una pregunta que era pura lógica. Si el Papa de verdad tiene ese poder, ¿no dictaría la caridad cristiana que lo usara gratis para liberar a todo mundo? ¿Por qué hacerlo a cambio de dinero para construir una basílica? Y esa lógica lo llevó a una pregunta todavía más profunda y mucho más peligrosa, una que haría eco por siglos. ¿Es posible que la máxima autoridad en la tierra esté equivocada? Bueno, estas ideas no se quedaron encerradas. Veamos cómo esta reflexión privada explotó y se convirtió en un debate público que ya nadie, absolutamente nadie, pudo ignorar. Las ideas de Lutero empezaron a circular como la pólvora, y la sociedad se partió en dos. Para algunos era un valiente, un héroe. Para otros, un rebelde peligroso que amenazaba la estabilidad de todo. Y el miedo era real. ¿Qué haría Roma al respecto? A pesar del peligro que crecía a su alrededor, Lutero estaba decidido. Para él, la elección era clara. Su lealtad era primero con Dios y con la verdad, sin importar las consecuencias. Y esto es clave entenderlo bien. La intención original de Lutero no era romper la iglesia ni empezar una rebelión. Su meta era iniciar una discusión, un debate para reformar la iglesia desde adentro y corregir los abusos que veía. Y ese deseo de debate lo llevó a poner por escrito todos sus argumentos, sin saber que estaba a punto de desatar un verdadero terremoto espiritual y cultural. Toda esa indignación, toda su teología, la canalizó en un solo documento, y lo resumió en un número que pasaría a la historia: 95. Cada una de esas 95 tesis era un argumento, un punto de partida para debatir. Eran 95 razones bien pensadas contra la venta de indulgencias y a favor de una fe basada en el arrepentimiento genuino. La tensión iba en aumento. Durante todo el año 1517, la venta de indulgencias estaba en su apogeo. Y una fecha se acercaba, el 31 de octubre, el día que Lutero eligió para hacer público su desafío. Las advertencias eran claras y sonaban ominosas.
El camino que estaba tomando lo enfrentaría directamente con la institución más poderosa del mundo, un poder que no solía tomarse bien los desafíos. En ese momento, él solo buscaba un debate teológico, pero la historia, como sabemos, tenía otros planes. Ese gesto, impulsado por su conciencia, iba a encender una llama que cambiaría el mundo para siempre. Rosa 738 Multimedias presentó la serie de podcast titulada Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Nos encontramos mañana, a la misma hora y en esta misma plataforma.